comenzamos a presentar la clase, que en primer lugar, como les dije, vamos a hablar desde las perspectivas de algunos autores, el concepto de política pública, lo que es la definición de problema y la distinción de situación problemática y problema público, los tipos de agenda y cómo hace el ciclo de las políticas públicas. Más bien un sentido de introducción, podemos decir que en las últimas décadas, tanto en América Latina como en Argentina, las políticas públicas como objeto de análisis han adquirido relevancia no solo en el ámbito, tanto en el ámbito académico, como es en las asignaturas de los diferentes programas de estudio, en los diferentes cursos de posgrado, sino también en los cursos de formación como es este, y también que las políticas públicas se establecieron en un asunto recurrente en los ámbitos públicos y políticos. Y eso va acompañado de la revalorización y recuperación del Estado en este desarrollo equitativo e inclusivo que tuvieron hacia las sociedades. Quiere decir esto para que esas preocupaciones sobre cómo mejorar el accionar público para las soluciones de los problemas que se transformaron, se construyeron como públicos. Bueno, al mismo tiempo que asumen mayor visibilidad y relevancia las políticas públicas, en tanto esa relación no solamente del Estado, sino también esa relación entre actores de la sociedad civil, se transforman, afrontan nuevas problemáticas, retos y complejidades. Las políticas públicas dan cuenta de distintas relaciones de poder, como les decía anteriormente, en la que participan diversos actores, no solamente gubernamentales, sino que también no gubernamentales como organizaciones sociales, en un marco estructural institucional que condiciona su dinámica y su resultado. ¿A qué vamos con esto? Es que en el presente módulo nosotros tenemos la idea de pensar el Estado en acción, diría Oslak y O'Donnell, puesto en un proceso social que se entrecruza complejamente con otras fuerzas sociales. Este módulo que a ustedes les va a permitir es adquirir o empezar a construir una caja de herramientas para poder dar cuenta y explicar la realidad en la que ustedes están inmersos, poder comprender mejor las políticas públicas, cómo es su desenvolvimiento, su implementación, los actores que inciden en ella, sus objetivos. Y también les va a servir esta caja de herramientas, estos conceptos que vamos a ir desarrollando para aquellos que lo prefieran, el desarrollo y la elaboración del trabajo final integrador del programa. En este sentido, Aguilar Villanueva en su texto, que ya lo tienen disponible en el campus, en el aula virtual, en el mosaico del módulo 3, Aguilar Villanueva nos dice que una política pública es un conjunto de acciones organizadas de manera causal e intencional, que se orienta a llevar a cabo objetivos de valor para la sociedad o solucionar problemas de interés o beneficio público. Es decir, que una política pública no es cualquier acción del gobierno que puede ser singular o pasajera. Es una respuesta a circunstancias o a demandas sociales. Es decir, una política pública es un conjunto de acciones orientadas a la realización de un objetivo, un interés, un beneficio público.
donde las líneas de acción, los agentes, los instrumentos, los procedimientos, se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. Nos dice Aguilar Villanueva que dicha intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución, esa relación que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la sociedad civil. Las acciones son ejecutadas por actores gubernamentales, quiere decir, puede ser el Estado, en asociaciones con actores sociales, dando origen o forma a un patrón de comportamientos específicos entre el gobierno y la sociedad. Como les decía anteriormente, que la atención, bueno, como que no es cualquier acción del gobierno, que puede ser singular o pasajera, y que la atención de los problemas y su solución implica una acción sostenida en el tiempo. La estructura estable de las acciones que se reproducen en un cierto tiempo es lo específico y lo distintivo, es lo que el gobierno llama políticas públicas. Y nos dice Aguilar Villanueva, y que está estructurada en cuatro puntos. Él las llama creencias valorativas. Nos dice que está estructurada por una constitución política, leyes, convenios internacionales. Después por planes generales del gobierno, que pueden ser estratégicos o operativos, como así también de creencias científicas, técnicas, que determinan lo que es la eficiencia, la factibilidad, si está bien el accionar o no de los recursos humanos. Y luego tenemos el contexto sociopolítico, que en donde ese contexto puede ser amigable, quiere decir, u hostil. También puede estar dinámico o estable, dependiendo que si está controlable o incontrolable el gobierno o la sociedad. Por otro lado, Oslak y O'Donnell, que en su texto, que también lo tienen disponible como bibliografía obligatoria, ellos nos hablan desde una perspectiva latinoamericana y desde el campo de la ciencia política, y ellos nos hablan desde una preocupación por las políticas públicas, porque dicen que las teorías que estaban existentes hasta ese entonces eran demasiado estáticas. Entonces tenían como objetivo contribuir al conocimiento del Estado latinoamericano a partir del estudio de políticas estatales, ellos las llaman políticas estatales, y sus impactos. Es por eso que nos proponen un modelo para estudiar a las políticas estatales, como ellos las llaman, destacando que el actor principal es el Estado, pero que hay otros actores que se involucran y que participan de las políticas. Es decir, que el Estado no tiene exclusividad, porque hay otros actores de la sociedad civil, ya sea organizaciones sociales, sindicatos, ONGs, que participan y se involucran en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Ellos nos brindan una definición, es por eso que empiezan a hablar de las política estatal, como hablan como un conjunto de acciones o misiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado. Ellos la hablan del Estado en relación con una cuestión. Ellos definen el problema como una cuestión. Ese problema que concita la atención, el interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. Dicen que esa intervención puede dirigirse desde una dirección, una determinada normativa,
que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces que se desarrolle en torno a la cuestión, a esta cuestión que llaman problema. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la política estatal no constituye ni un acto de reflejo, ni una respuesta aislada, sino más bien un conjunto de iniciativas y respuestas que son manifiestas o implícitamente, que observadas en un momento histórico y en un contexto determinado, permiten inferir o provocar la atención del Estado frente a una cuestión, a un problema que afecta a sectores significativos de la sociedad o a pequeños grupos de la sociedad. Es por eso que, como les decía anteriormente, que estos autores nos proponen un nuevo recurso metodológico, un protomodelo, que nos permite analizar, por un lado, el proceso por el cual un tema es problematizado socialmente, transformado en cuestión e incorporado a la agenda del debate público. Y por otro lado, la manera en que los diferentes actores, desde sus respectivas lógicas de funcionamiento, teniendo los recursos, dependiendo también los recursos con los que cuentan, ya sean no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos, recursos políticos, toman posición o deciden políticas frente a este problema. Y con eso definen la naturaleza, la intensidad y los límites del área del conflicto social. Para ellos, toda cuestión, ellos la definen como cuestión, atraviesa, o todo problema, atraviesa un ciclo vital que se extiende de su problematización social hasta su resolución. A lo largo de este proceso, dicen ellos dos que diferentes actores toman posición frente a la misma, como hablábamos, diferentes actores de la sociedad civil, no solamente el Estado, y los comportamientos que se involucran pueden ser acciones, decisiones. En estas tomas de posición suelen modificar este mapa de relaciones sociales y el universo de los problemas que son objeto de consideración en la arena política en ese momento determinado que se decide la implementación de la política pública. Justamente estábamos hablando de que Oslak y O'Donnell hablan de cuestión. Antes hablábamos de la cuestión. Ahora vamos a ver qué es una situación problemática o un problema. ¿Es lo mismo una situación problemática que un problema? No, no es lo mismo. En este sentido, por eso es necesario mencionar que una situación problemática no es lo mismo que un problema. La situación problemática es algo vivido por la sociedad, como una incomodidad o algo percibido, que está objetivado. El problema, en cambio, es algo que es construido a partir de una situación problemática. En otras palabras, lo puedo decir, que a partir de una situación problemática, los actores sociales construyen el problema según sus recursos de poder, según sus recursos humanos, económicos, según sus intereses también, perspectivas, ideologías, y la capacidad de ellos de resolverlos. Es por eso que los problemas públicos no son independientes de las valorizaciones, quiere decir, de las ideologías, de las perspectivas de los ciudadanos y de las organizaciones, sino más bien que son construcciones sociales y políticas de la realidad. En este sentido,
Aguilar Villanueva, nos plantean en su texto que innumerables problemas que provenientes de muchas instituciones del Estado, no solamente de una, que tienen situaciones y causas diversas, afectan a un mayor, pero también un menor número de personas, fluyen cotidianamente hacia el gobierno en busca de atención y solución. Algunos problemas, no todos son los problemas de interés general, nos dice él, pero que, como por ejemplo los de seguridad de las personas, el patrimonio, otros son problemas más de interés particular, como aquellos que están dirigidos a las necesidades materiales de algunos grupos socialmente desprotegidos. Entonces, más bien, cuando hablamos de un problema colectivo público, hablamos de un problema colectivo público cuando reúne las siguientes características que el autor detalla en su texto: que debe ser objeto de amplio conocimiento del público, que una buena parte de este público considere que se requiere algún tipo de acción por parte del Estado, que dicha acción-respuesta sea competencia de alguna entidad gubernamental, como les decía anteriormente, como el Estado. No todos los problemas llegan a la agenda del gobierno. Ahora veremos por qué. La más importante de las decisiones de un gobierno es la que concierne, es la que afecta a la elección de sus asuntos y prioridades de acción. Es decir, que su agenda. El gobierno planifica cuál va a ser su dirección, su acción en su gobierno. Estas van a dar lo que sería su éxito o su fracaso, entre comillas. En efecto, este proceso de elaboración de la agenda es en el momento en que el gobierno analiza si va a decidir o no intervenir sobre un asunto, delibera, o si decide no intervenir y aplazar esa intervención. Es por eso que no todos los problemas considerados públicos llegan a la agenda de gobierno. Porque por agenda de gobierno se entiende que es el conjunto de problemas, demandas sociales, cuestiones que los gobernantes seleccionan y han ordenado como objetos de su acción. O sea que han seleccionado, ordenado, planifican, priorizan cuáles van a ser sus temas de agenda para llevar adelante su acción o si deben actuar sobre ese problema. Si bien la agenda es del gobierno, los problemas que la componen y que la configuran son del sistema político, de la comunidad. Son problemas y cuestiones que afectan o preocupan a los ciudadanos y que ellos, con independencia o no del gobierno, es decir, que tienen independencia con el gobierno, o también pueden tener comunicación con el gobierno, consideran que son asuntos en los que debe intervenir el Estado. Hay entonces una agenda de los ciudadanos o del sistema político que puede preceder y determinar la agenda del gobierno, o ser inducida por las preocupaciones y prioridades gubernamentales. Es por eso que Aguilar Villanueva distingue dos tipos de agenda: la agenda sistémica, pública o constitucional, y la agenda institucional. La agenda sistémica hace referencia a la que está integrada
por las cuestiones, como hablábamos recién, de que los miembros de una comunidad política, los miembros de una comunidad o los ciudadanos, la perciben comúnmente como que se necesitan de la atención y como asuntos que caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente. Es decir, que por ejemplo, todo gobierno local, provincial, nacional, tiene una agenda sistémica. Luego tenemos la agenda institucional, la formal o la gubernamental, que es el conjunto de asuntos explícitamente aceptados que tienen una consideración para hacer una acción activa y que son los encargados de llevar adelante las decisiones y las acciones con respecto al tema o al problema en cuestión. Cuando hablamos de agenda sistémica, más bien hablamos de cuestiones que tienen que ver con cuestiones abstractas, más generales, globales, que un número bastante de la población comparten con esa formulación genérica, como por ejemplo son temas abstractos, ¿no? Como decía, la contaminación, la pobreza, la seguridad nacional. Y en cambio, la agenda institucional es más específica. La agenda de gobierno es más específica, más acotada, más concreta, indicando y definiendo problemas más precisos, como puede ser, por ejemplo, el SIDA, el alfabetismo, el narcotráfico, nos dice Aguilar Villanueva. Luego, cuando hablamos de un problema que integra la agenda gubernamental, hay ciertas situaciones que se deben tener en cuenta para que un problema integre la agenda gubernamental. Un tema que adquiere, y son las siguientes, un tema que adquiere proporciones de crisis y no puede ser ignorado. Cuando el problema adquirió características particulares que la diferencian de una problemática general, cuando la cuestión provoca una seria situación emotiva que atrae a la atención de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en el tema de que un problema ingrese a la agenda gubernamental, como así también cuando forman parte de un tema que va adquiriendo no solamente importancia provincial, nacional, sino que una importancia global. Cuando forma parte de un tema relacionado con la legitimidad o el poder, cuando adquieren gran notoriedad pública por conectar con tendencias o valores de moda, nos dice Aguilar Villanueva. Sin embargo, y como complemento de todas estas situaciones que he mencionado, el factor con mayor peso causal en la configuración de la agenda formal del gobierno es la fuerza de los actores políticos que intervienen en el proceso y también las relaciones de poder que se generan entre ellos, las relaciones de poder y administrativas que han tejido en conjunto con el gobierno. A todo esto, toda política pública está inmersa en se llama el ciclo de las políticas públicas. Empieza con el surgimiento y percepción de los problemas y finaliza con la evaluación de las mismas. Cuando hablamos del ciclo de las políticas públicas, lo vemos como un marco de referencia y no como un esquema rígido, ya que se ve como un flujo continuo de decisiones y procedimientos, como decía, que comienza con el surgimiento y finaliza con la evaluación, y además se lo
entiende como un proceso en el que puede ser desagregado en diversas fases o etapas y en la que se involucran diferentes actores, reglas, condicionamientos, problemáticas y resultados. A continuación detallaré estas 5 fases del ciclo de las políticas públicas. Por ejemplo, el surgimiento y percepción de los problemas es aquella en la que una situación determinada produce una necesidad colectiva, un problema, y se constata la diferencia entre la situación actual y la situación deseable. Luego tenemos la incorporación a la agenda, la incorporación de ese problema a la agenda pública, a la agenda de gobierno. Es cuando el problema es tomado en cuenta por los actores decisivos, es decir, los actores del gobierno, que pueden considerarse como una especie de filtro, nos dice Aguilar Villanueva. Luego tenemos la formulación, es donde empezamos a elaborar la política pública, que es la definición del modelo causal por parte de los actores públicos, y es en la medida en que estos tratan de incidir en la formulación de la política, es decir, en la elaboración. Y es aquí donde se plantean los objetivos, los instrumentos, en cómo se va a llevar adelante, los recursos humanos con los que se cuenta, los recursos económicos, etc. Luego tenemos la implementación, que parece que es la etapa más sencilla, pero no lo es la etapa más imprecisa de este proceso. Es donde consiste en la adaptación del programa de la política a las situaciones concretas a las que debe enfrentarse. Se pueden presentar diferentes obstáculos en el proceso de implementación, en donde los actores involucrados, los que llevan adelante, deben ir solucionando esas inquietudes. Luego está la etapa 5, que es la de evaluación, que se considera también como la parte constitutiva de una política pública. Para mí, una de las etapas más importantes en lo personal, porque es la que van a monitorear, evaluar hasta ese momento en cómo se desarrolló la política pública, si se llegó a la población objeto o no, dando un juicio de valor del proceso de implementación de la política para determinar los resultados y los efectos hasta en ese momento de la misma. ¿Para qué? Para ver identificar esas problemáticas, esas inquietudes que han surgido, para poder cambiarlas, modificarlas para una futura implementación o para sobre la marcha ir reacomodando esos objetivos y soluciones de problemas. Yo algunas cuestiones que me anoté para ir pensando. Esta idea, esto que surge de la necesidad de tener un relevamiento, ¿no?, de emprendedores, que me parece que viene un poco de la mano con la propuesta que nosotros les hacemos de tener un mapeo de actores todo el tiempo ahí como herramienta principal para la acción del Estado local, que digo, y que ese mapeo de actores no solamente quede acotado a un relevamiento de emprendedores, ¿no?, de los trabajadores autogestionados, de lo que conocemos como el cuentapropismo y demás, ¿no?, sino de que podamos tener un mapeo de actores donde tengamos apuntado todo ese amplio sector y eso que repetíamos hasta el cansancio en los otros módulos, de poder ampliar el universo de la economía social y solidaria, justamente como una estrategia a esto que marcaba Guille, que estamos en un momento de crisis profunda, o sea, de esto que marcábamos, de la crisis de reproducción o crisis civilizatoria. Hoy estamos además atravesados por una crisis económica. La caída de las ventas tiene que ver con que estamos en un proceso de recesión económica. Si vemos los números de toda la economía está cayendo y es obvio que las ventas van a caer. Entonces me parece que por ahí
pensar estrategias y sinergias entre distintos sectores de la economía, el sector público, el sector privado y el sector de la economía popular y social puede ser estratégico para justamente en este momento de una coyuntura y de una caída económica importante. Así que bueno, me parece que estaría bueno como que ustedes puedan ir como completando estas actividades que nosotros les pedimos y que ese mapeo de actores donde ustedes puedan decir, bueno, no sé, en Feliciano, además de, bueno, el mercado donde están todos los emprendedores, existen estas cooperativas, existen estas escuelas agrotécnicas. Digo, empezar a pensar un mapeo de la economía social y solidaria amplio que permita después pensar sinergia. Bueno, caen las ventas del mercado, puede ofrecer, no sé, una vianda, un combo a determinadas empresas, no sé, ir pensando, ¿no?, esas transversalidades entre distintos rubros y entre distintos segmentos de la sociedad o de la comunidad.